¿Qué tal amigos y amigas de Platicando de Salud Mental? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les dejaré la segunda parte de la plática que tuvimos con el psicólogo Luis Flores Zamora, en donde nos habla sobre los primeros auxilios psicológicos. Así que, sin más que decir, platiquemos de salud mental. Hace un momento comentaste algo muy importante, los primeros auxilios psicológicos. Ok, los primeros auxilios psicológicos se encargan de intervenir en una situación de crisis, reduciendo la mortalidad, por ejemplo. Hay pacientes que van a tener un grado todavía muy alto de intervención. No va a ser lo mismo aquella persona, este es un ejemplo, no quiero hacer mucho menos alguna situación, que perdió 5 pesos para su pasaje y que tiene una crisis pues, a lo mejor muy fuerte, o de aquella persona que falleció su hijo, ¿no? Por ejemplo, en un accidente automovilístico. Nosotros debemos de verificar el grado de vulnerabilidad de nuestro paciente y a partir de ello visualizar qué se tiene que hacer. Yo sé que hay un manual donde nos dice los primeros auxilios psicológicos son llegar, presentarse, no victimizar a la situación, hacer sentir en compañía a la otra persona, una regla de lo que tienes que hacer. Sin embargo, en 1995, Lisi nos empieza a comentar que hay grados en los cuales nosotros podemos intervenir en estos primeros auxilios psicológicos, teniendo diferentes tipos de prioridad, ¿no? La prioridad número 1 van a ser aquellas peticiones de asistencia inmediata, ¿no? En este caso, suicidio en progreso, situaciones donde se atente la vida de otra persona como homicidio o individuos guiados por alucinaciones o seres violentos. Yo creo que esa es la prioridad número 1 de la intervención en crisis, con tal de reducir la mortalidad y de reducir el riesgo. Como segunda prioridad entendemos a los individuos capaces de procurar su propia seguridad, pero que si están bajo los efectos de alguna droga, ¿sí?, que les provoque alucinaciones o delirios y que ellos mismos no sean capaces de sostenerse socialmente en ese momento, también debemos de intervenir. Como aquella persona que está sumamente alcoholizada, por ejemplo, o que está muy drogado en la calle y que pueda atentar con alguna otra persona, ahí se interviene en crisis también. Otra tercera prioridad es los individuos que tienen una ideación suicida, que todavía no lo hacen, todavía no lo intentan, tienen un plan fugaz de cómo podría ser. Sin embargo, son pacientes que ya tienen algunas características de depresión, de ansiedad o de bipolaridad y que se tienen que atender inmediatamente. Y como cuarta y última prioridad, pues la chica que terminó con su novio. Vaya, no hay ningún pensamiento por dañar a otros o a sí mismo. Obviamente debemos de valorar la vulnerabilidad del paciente, pero tampoco hay síntomas psiquiátricos. Tampoco hay crisis situacionales, como que perdió el diente, como que fue su primera menstruación, como que consiguió un empleo. Ese tipo de crisis se tiene que intervenir. Ahora, ¿de qué manera se tiene que hacer? Eso es lo importante. Número 1, establecer el contacto psicológico siempre. Llegar con nuestra tarjeta o algo, mira, yo me llamo tal y estoy trabajando, soy psicólogo, soy estudiante, soy quien sea, pero preséntate. Esa es una de las causas más importantes para brindar un buen rapport, presentarse. Segundo, escuchar con atención y evitar elaborar juicios. Muchas de las veces los problemas que observamos pues a veces no representan tanto grado de inquietud como pensaríamos. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual frente al mismo evento traumático. Entonces, escuchar con atención, no elaborar juicios y sobre todo siempre mantener una postura calmada y orientada hacia el bienestar. Tercer punto, debemos nosotros de evitar, sobre todo momento, decirle a la persona, te voy a ayudar, siempre. Y eso yo a ustedes se los he dicho, a mis alumnos se los he dicho, tú no ayudas, tú eres un psicólogo y tú trabajas, tu trabajo es hacer eso. Tu trabajo no es ayudarle, porque el día que tú no puedas ayudar, ahí va a ser el aspecto recriminatorio y a lo mejor ni siquiera te lo va a decir, pero moralmente vas a decir, híjole, no ayudé a mi paciente. Entonces sí, sobre todo vas a trabajar porque es algo que debes de hacer. ¿Qué podemos decir? Pues voy a trabajar contigo, voy a atender la situación por la que está pasando,
voy a estar trabajando en aquello que nos esté generando alguna dificultad, por ejemplo. Otro de los puntos muy importantes cuando veamos a una persona que está en crisis, debemos de reflejar nuestros sentimientos. En este caso, permitiéndole a la persona que se exprese de manera libre. Si va a ocupar groserías, las va a ocupar en algún momento. Si va a gritar, si va a llorar, si se va a tirar al piso, nosotros debemos de procurar su bienestar. Tranquilizarla, ofrecerle un vaso de agua, escuchar con mucha atención, mostrarnos conmovidos. Muchas veces se nos ha dicho, es que el psicólogo no puede tocar a sus pacientes, o muchos profesionales nos han dicho, es que no podemos abrazar a nuestros pacientes. Claro, el contacto físico está limitado cuando no se están siguiendo los cánones del psicólogo, por ejemplo, los cánones del psicólogo en México. Pero cuando nuestro paciente está en crisis y necesita un abrazo y te lo está pidiendo, ni modo de que le digas, no, ¿sabe qué? Es que en el artículo 8 del código no puedo abrazarla, señora, hágase para allá. No, o sea, no podemos hacer eso. Tocar, abrazar, palmear, dar la mano, el contacto físico no es absoluto. Y para aquellos terapeutas que apenas están comenzando, yo les sugerirlo. ¿Te gustaría que te diera un abrazo? ¿Puedo tocar tu mano? Estoy aquí para apoyarte, ese tipo de situaciones. Algo que se me está olvidando siempre va a ser el establecer el rapport, sobre todo desde presentarnos, ya desde ese momento estamos haciendo rapport, y lo más importante, vamos a permanecer con la persona hasta que la crisis disminuya. No es así como de que pues ya acabó mi hora, yo ya me voy, ya me está esperando otro paciente. No, tienes que saber resolver una crisis, o por lo menos saber controlar el estado afectivo de tu paciente para que se vaya un poquito más calmado en su hora, ¿no? En el tiempo necesario. Pero bueno, eso requiere todavía un poquito más de práctica en ese aspecto. Pero en general esas son las etapas de los primeros auxilios psicológicos. Ya hay algunas muy específicas. Pacientes con drogas, pacientes que tengan armas punzocortantes, pues principalmente es hablar a la policía o algún ministro de salud que nos pueda ayudar o apoyar para el seguimiento del caso. En el caso de que tengamos pacientes que han intentado suicidarse, pues se le dan algunas recomendaciones a los padres, como va a mantener puertas y ventanas cerradas, va a eliminar todos los objetos punzocortantes que estén en la cocina o en la alacena, va a esconder químicos, detergentes o cloro que se encuentren en las alacenas o en lugares, y los medicamentos tienen que estar en uso restringido, es decir, que si usted tiene medicamentos en su mesa, usted se los lleva a su cuarto. Si el paciente desea dormir con la puerta cerrada, pues se va a llevar una rutina donde el paciente va a dormir todos los días con puerta abierta y va a tener horarios para todo, ¿vale? Pero bueno, esas son como, entre esas y otras, algunas recomendaciones para casos como más específicos. Y justamente va de la mano con lo que te quiero preguntar. Si en este caso, por ejemplo, puede existir gente que haga ese tipo de intervenciones de primeros auxilios psicológicos, forzosamente tienen que ser psicólogos o también pueden capacitarse personas. Por ahí existen algunos cursos. ¿Nos puedes comentar más al respecto de esto? Claro, de hecho los primeros auxilios psicológicos los puede brindar personal médico, los puede brindar personal de Cruz Roja, personal que atiende siniestros, por ejemplo, personal sismológico. En los hospitales se recomienda que por lo menos haya un psicólogo o alguien, quien sea, una enfermera que tenga este tipo de conocimientos. En general no son conocimientos tan complejos para brindar los primeros auxilios, ¿sí? Para llevar una intervención o pasarlo ya a terapia o ya al proceso de intervención, pues sí es necesario un especialista. Sin embargo, cualquier persona que tenga una capacitación adecuada podría realizar los primeros auxilios. Hasta la persona que va pasando por ahí cuando te asaltaron y en ese momento se le ocurre pues darte un pan, sentarte, platicar contigo, ya lo está haciendo. Entonces, por lo menos para la intervención inicial, vaya, cualquier persona que esté capacitada puede realizar. Creo que eso es importante lo que bien comentas, para que la gente sepa que muchas veces siento que se auxilia a las personas, tal vez no se hace de una forma metodológica como sería esta guía o estos pasos que nos comentas. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay un accidente, que te dan un pan para el susto, que la cerveza, ¿no? O sea, ya son parte de la aproximación de poder auxiliar a una gente, y creo que eso es importante. Ahora que justamente hablabas de esta parte de la intervención, por ahí hay unos pasos de intervención primaria, secundaria y terciaria.
A esto se le conoce como prevención primaria, secundaria y terciaria para la crisis. La intervención primaria comúnmente busca reducir la incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no se repita el factor precipitante, que si la persona vamos a poner un ejemplo, ve a su agresor y en ese momento entra en crisis, se pone a llorar, la intervención primaria o la prevención primaria sería, en este caso, separar a las parejas para que esto no vuelva a ocurrir. Es aquí justo donde todavía no aparece el problema, pero queremos evitar que aparezca. Las personas comúnmente con las que intervenimos tratan de buscar los recursos psicológicos que ya tienen. Por ejemplo, ya no drogarse, ya no ver a la otra persona, separarse de las personas que le estén haciendo daño, no salir por la calle, tomar otras rutas para que no los asalten, etc. Son algunas características que pueden hacer. Esos lineamientos se les pueden recomendar en la intervención primaria, que, recordamos, busca reducir la incidencia. En la intervención o en la prevención secundaria, nosotros buscamos reducir la prevalencia. Esto quiere decir acortar la duración del problema. Otro ejemplo, tiembla. Muchas de las personas se quedan con secuelas de que tienen la creencia de que va a volver a temblar. Sin embargo, recurrimos a que es una crisis situacional y que está fuera de nuestras manos. Esto quiere decir que cuando vamos a intervenir debemos de acortar la duración del problema. ¿Con qué técnicas? Hay muchísimas. En terapia cognitivo-conductual sería la desensibilización sistemática, por ejemplo. Ya en la intervención, hablar más acerca del temblor podría ser, trabajar acerca de las consecuencias emocionales que tiene ese tipo de preocupaciones, desensibilizar con videos a la persona. Es decir, se van a intervenir en las primeras fases del problema para que esto no se agrave, ¿sale? Y esto ya se le conoce como la intervención en crisis de urgencias, ¿sale? En la terciaria, ¿no? O en esta fase terciaria vamos a buscar reducir ahora sí las secuelas de lo que el evento traumático ha dejado. Problemas negativos, como que la persona después del temblor tenga dificultad para dormir. Entonces ese sería vamos a ponerlo como un arbolito, ¿no? En intervención primaria vamos a atender lo evidente, las hojas del árbol. En la secundaria vamos a atender los problemas que podría generar o que el problema no dure mayor tiempo, como en este caso sacar a la persona de su agresor, permanecer siempre con la persona en espacios abiertos en el caso de que sea un temblor. Y en la terciaria, que ya son las ramificaciones de este árbol, nos quiere decir que vamos a atender todas las consecuencias que el problema original trajo: insomnio, vértigos, mareos constantes, pensamientos autodestructivos, distorsiones cognitivas, inseguridades presentes, etc. Todas las consecuencias que el problema nos trajo. Esa sería la intervención o la prevención terciaria. Me parece muy importante saber esto, creo que es de gran relevancia. Me gustaría preguntarte, en caso de que las crisis no se atiendan, ¿qué problemas nos pueden causar? Hay un librito azul que se llama DSM-5, donde nos detalla claramente cada uno de los trastornos con sus diferentes consecuencias o criterios que se pueden ser observados. Lo más básico que te puedo decir es que si no se atiende una crisis inmediatamente, el paciente puede caer en un cuadro depresivo o comúnmente en algún tipo de crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y todas las características de la crisis de pánico o del trastorno de ansiedad vienen descritos en ese manual en trastornos de la ansiedad. ¿Cuáles son? Pues de origen neurofisiológico: micción frecuente, tenesmo vesical, dolores, cefaleas, desmayos, pérdida del apetito. En otros factores será resequedad en la boca, mareos constantes. En la parte cognitiva, pensamientos autodestructivos, sensación de despersonalización, ideación suicida, o esta ideación del hubiera, y es que si estuviera en tal lugar. Esas son las consecuencias principalmente de no atender una crisis. Digo, una crisis siempre va en alza. Cuando en nuestra etapa primaria de prevención atendemos de manera oportuna, lo que hacemos es un balance y estabilizamos esa crisis, de tal manera que no le permitimos que siga subiendo y generando más consecuencias. Cuando ya llegamos a la fase secundaria, lo que hacemos es tratar de reducir y de disminuir esas consecuencias que ya te estoy mencionando.
pero en general son muchas, realmente son muchas, no hay como, no sé, por ejemplo, a esa persona la asaltaron, estas van a ser las consecuencias. No, todas las personas tienen diferentes cambios, pero en general podría aludir a trastornos de la ansiedad, trastornos de la conducta alimenticia o trastornos de la depresión. Ok, justamente se me hace importante que nos comentes esto porque pues la gente que nos escuche, espero que puedan captar la importancia de poderse tratar una crisis y poderle dar seguimiento. Ya como para ir cerrando, me gustaría preguntarte, con esta pandemia, muchas personas hemos cambiado en muchos diversos aspectos de la vida, ya sea en rutina, de sueño, mentales. ¿Podríamos definir que estamos pasando por una crisis circunstancial? ¿Cómo podríamos trabajar esta crisis que estamos pasando por la pandemia? Lo que se tiene que realizar aquí como persona es identificar qué es lo que te está pasando. O sea, si ya identificaste que, ok, me siento solo, me siento desesperado, la casa cada vez empieza a ser muy pequeña, me da ansiedad salir a la calle y estar pensando que el bicho está por ahí. Principalmente reducir el consumo de noticias que estén relacionadas con el COVID. Algunas de las personas tienen por ahí algunos pensamientos paranoides y algunos otros son hipocondríacos y se pueden generar ese tipo de características, no médicas, sino psicológicas. Entonces, estar menos atento a ese tipo de noticias. Como segundo punto, segunda recomendación, alimentarnos, tener un horario de nuestra alimentación, tener horarios de sueño y por lo menos generar rutinas para tratar de explicar nuestros horarios de sueño. Yo sé que mucha gente no lo hace, pero a lo mejor dormir y al otro día escribir lo que soñamos. Eso nos va a ayudar mucho a liberar esa carga simbólica que estamos representando en el sueño onírico, por ejemplo. Otra de las cosas que podríamos hacer es mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y familiares. La comunicación siempre va a ser importante frente a todo. Cuarto punto, expresar nuestras ideas y sentimientos con modulación. Saber en qué momento y con quién puedo expresar lo que estoy sintiendo. No solamente es, como te decía, llegar y poner en Facebook, me siento mal con tal de recibir 300 likes y 200, tú puedes, échale ganas, ánimo, porque esos likes no se traducen en ayuda o en consuelo para aquella persona que se siente en crisis por la ansiedad. Como quinto punto, mantener las medidas sanitarias y de completa higiene y de cuidado personal. El aseo es diario. El lavado de manos es cada que comes, antes de cada comida y después de cada comida. Eso es en general algunos aspectos de nuestra salud e higiene. Sexto punto, mantenernos informados de redes o de fuentes confiables, porque muchas personas se meten a cualquier página, sopitas o no sé qué, etc, etc. Y ya de repente hacen un test y resulta que tienen COVID, ¿no? Sin siquiera haber ido al hospital. Entonces, estar como muy atento a la información verídica. Séptimo punto, en este caso para los niños, por ejemplo, recomendaciones para los padres que están con niños en casa. Número 1, ser paciente y mantener la calma frente a todo momento. Yo sé que no estamos acostumbrados a tener unos engendros a los cuales llamamos hijos y que comúnmente los depositamos en una escuela y que ahí no los cuiden. Yo recomiendo tener mucha paciencia y control de nuestros impulsos porque va a ser muy fácil, o ya está siendo muy fácil, el perder los estribos frente a una situación complicada, como hacer la tarea, por ejemplo, algo que se debería hacer pues fácil, mantener la calma frente a ese tipo de situaciones. Con adultos mayores, adultos de 60 o 70 años que estén en casa y que tengan algunas características de ansiedad o que se sientan desesperados, les recomiendo, si pueden salir y si pueden trasladarse, dar una vuelta a su calle, salir a realizar algún tipo de ejercicio, o en este caso a los hijos que se encuentren con el adulto mayor, platicar constantemente de ellos y realizar preguntas que estén orientadas a conocer parte de su infancia. Cuando nosotros le preguntamos a un adulto mayor en relación a cómo fue su infancia, lo desubicamos de un presente y lo traemos hacia eventos que a lo mejor fueron muy agradables para él. ¿Qué otra cosa? A un paciente que ya tiene ansiedad o algún paciente o un paciente psiquiátrico que está en casa, mantener contacto con su especialista, su médico, contacto frecuente.
Segundo punto, tener dosis de medicamentos extras por si se presenta alguna emergencia o contingencia que, bueno, no se espera, ¿no? Entonces, mantener contacto con el especialista, tener medicamento extra. Tercer punto, estar en contacto principalmente con él mismo, e ir midiendo, autoevaluándose, haciendo algunas escalas de registro de cómo se va sintiendo, etc. En general, a todos nos pega esto de la pandemia. Sin embargo, es algo que, vaya, que no es la primera vez que lo vivimos como seres humanos. En todas las situaciones hemos avanzado frente a un estado de crisis. Yo les recomiendo que siempre que tengamos este tipo de pensamientos, recordemos por lo menos esta frase que les voy a decir, que me gustaría que tomara en cuenta. Epicteto de Frigia nos comenta que no es lo que nos pasa, ¿no? Es cómo estamos tomando la situación. La situación no es que vas a tener COVID, eso es invariable. Si tú te proteges y proteges a los tuyos, seguramente las probabilidades se van a reducir. Pero si te vas de fiestas o estás realizando eventos y todo eso, pues lo más seguro es que eso va a pasar. Y tan seguro va a pasar que pues entonces no deberías de preocuparte tanto por un futuro que ya sabes que podría pasar, ¿no? Eso en la parte lógica. Pero en general, Epicteto nos mencionaría, no es lo que nos pasa, sino cómo nos lo estamos diciendo. El problema no es, como tal, la situación conflictiva, sino lo que yo me estoy diciendo. Es que ya no voy a poder salir, es que ya no veo a mis amigos, es que extraño ir de fiesta. Ese tipo de pensamientos son los que más te están haciendo daño. Entonces, el dolor y el sufrimiento siempre van acompañados de todo lo que nos decimos. Procurar decir cosas que sean más positivas y no tan negativas en nuestra narrativa diaria. Sería como mi última recomendación. No, y es bastante importante justamente, como bien habías comentado cuando estábamos hablando más de cómo viven las personas la crisis, todo lo vivimos de una forma diferente y cada quien tiene casi como sus recursos, también sus formas de ser afectado. Entonces creo que eso es importante. Siempre he dicho que no hay una solución general que aplique a todos porque todos somos distintos y eso es justamente lo bonito que se aplica en la terapia. Te diseñan un traje a tu medida y puede aplicar justamente a tus necesidades. Entonces sí, siempre comentamos aquí y les recomendamos asistir con el psicólogo. Así que creo que considero que esta plática fue muy importante, nos ayudaste bastante y nos pudiste informar mucho sobre este tema y lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer y obviamente para que la gente conozca más. Fue un gusto tenerte aquí. ¿Algo más que quieras comentar? Muchas gracias por esta invitación que haces acerca de este tema. Realmente es muy importante para mí hablar más allá de lo que sé por cuestiones egoístas, sino por una cuestión moral o de compromiso social que tengo con ustedes como psicólogos y compromiso con la sociedad. La psicología clínica no termina en un espacio en el consultorio, por ejemplo. La psicología clínica también se ve afectada en problemáticas sociales en las cuales debemos de investigar e intervenir. Entonces, pues muchas gracias por el espacio brindado. Siento que es un espacio en el cual se pueden abordar diferentes ideas desde una perspectiva más libre y más digerible para todas las personas, para todo tu público que nos esté escuchando. Y pues muchas gracias también a ti. Bueno, igual si más adelante estás de acuerdo, te podríamos volver a tener por aquí. Sin más que decir, creo que hasta la próxima. Muchas gracias.